Nací en Astorga, provincia de León, ¿verdad? El año 1902. El 6 de marzo. Y cumplo años en marzo, el 6 de marzo. Señoras, señores, muy buenas tardes. El Teatro Bullón levanta su telón para ofrecernos el memorial Evaristo Fernández Blanco. Se le ha denominado memorial al espectáculo que vamos a presenciar porque se trata de hacer un recorrido por la vida y obra del maestro compositor astorgano Evaristo Fernández Blanco. Con una vida difícil que vivió y una obra importante que nos legó a nosotros los astorganos y a la humanidad por la grandeza de la misma. Como músico que es, autor y compositor, vamos a recorrer parte de su obra y con ella su vida, en dos partes, escuchándola. En la primera parte son obras que compuso para piano y en la segunda les ofreceremos un audiovisual que nos llevará a evocar su figura y su obra principal, obertura dramática, con imágenes elocuentes sobre su música. Es una invitación para conocer algunos de sus estilos más representativos a través de su obra para piano solo y canto con piano. Desde el punto de vista estético y cronológico, este compositor pertenece a la generación del 27 y, junto con Gerard, se erige como uno de los que más tempranamente establece contacto con Alemania y la Escuela de Viena bajo la influencia de su maestro Conrado del Campo. Según indica el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Huerta Calvo, la obertura dramática es una obra de indiscutible aliento épico. Pudiera decirse que representa a la música lo que el Guernica de Picasso a la pintura. Un testimonio trágico por encima de banderías y colores políticos, de los horrores y las esperanzas rotas de toda una generación sacrificada. Por su parte, el escritor y musicólogo José Ramón Ripoll ha reseñado sobre la obertura dramática que sintetiza lo mejor de Evaristo Fernández Blanco, puesto que en ella se recogen diferentes experiencias de su trayectoria musical con el propósito bien conseguido de aunar sus inquietudes expresivas y vitales al mismo tiempo, pues no en vano toda la obra del compositor está construida bajo un prisma humanista donde prevalece una clara intención comunicativa. Queremos contarles también que hace unos días el Ayuntamiento de Astorga ha dado a conocer el fragmento de una partitura inédita de Fernández Blanco que ha cedido el profesor de la Universidad de León, Luis Panizo. La pieza responde a una ronda que lleva por título Suspiros de brisa y rumor de besos. La música es de Evaristo y la letra de Magín Revillo. Es una canción de amor para piano y voz dedicada con afecto y admiración a Aurora García Aguilera. Y por ahora se desconoce cómo llegó la partitura a la familia de Panizo, aunque con toda probabilidad pertenece a la obra de teatro La Estufa. Una grata novedad en esta serie de actos dedicados a Fernández Blanco, que han incluido la presentación del libro sobre la tesis doctoral de Julia Martínez Lombó y una exposición en la Casa Panero donde se mostraba parte de la documentación y de los objetos personales legados a la ciudad. El recital contará con Julia Franco al piano y Adriana Viñuela como soprano. En primer lugar, intervendrá Julia Franco, profesora titular de piano del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barja de Astorga, titulada superior de piano y música de cámara, licenciada en musicología por la Universidad de Oviedo y titulada profesional de clave. Ha formado y forma parte de numerosos grupos de cámara, como el Quinteto Turina, el dúo Ad Libitum, La Locura del Barroco, los músicos de Bremen y Orquesta Ibérica Ensemble, con los que realiza una intensa actividad concertística. Ha grabado 5 CDs, 5 compact discs, con obras de compositores españoles como Rogelio Villar, Julio Gómez, Conrado del Campo, José María García Laborda y Pedro Blanco. De este último pianista y compositor ha realizado las ediciones críticas de varias de sus obras, de las que únicamente se conservan manuscritas por encargo del Festival de Música Española de León. Asimismo, ha ejercido la crítica musical como corresponsal en León de la revista especializada Ritmo. Recibimos a la pianista Julia Franco ya en el escenario. Comienza el recital con la serenata
de 1918, dedicada a su amigo, el pintor y amigo de juventud Demetrio Monteserín. Compuesta bajo la tutela de Tomás Bretón, es una pieza tripartita de corte romántico con una inspiración melódica sorprendente.
La sonatina, en 3 movimientos, de la cual se interpretará el primero, data de un poco más tarde, del año 1920, pero manifiesta ya una mixtura entre la música popular y el tratamiento formal neoclásico próximo a Stravinsky.
Los tres preludios de 1924 y dedicados a Miguel Alonso, compositor y amigo de Evaristo, son de corte atonal, con gran estructura, construida esta última con la yuxtaposición de ciertas unidades melódico-rítmicas, resultado todo ello de su aprendizaje en Berlín con el maestro Schrecker. Por su brevedad, la pianista los interpretará seguidos, uno detrás de otro, por eso les pedimos que solo aplaudan al final.
Presentamos ahora a la soprano Adriana Viñuela. Natural de Valencia de Don Juan, estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid con la soprano Virginia Prieto. Anteriormente se formó con Marta Arce en el Conservatorio Profesional de Música de León. Es seleccionada como alumna activa en clases magistrales de Teresa Berganza, en las de Wolfram Rieger y en las de Carmen Solís. Adriana se presenta en concierto con la pianista Elisa Rapado, configurando diferentes recitales temáticos de lied y canción. Son invitadas junto a la actriz Nuria Castaño a participar en el 31º Festival de Música Española de León. Colabora también habitualmente con el pianista Aurelio Biribay. A continuación, acompañada al piano por Julia Franco, Adriana Viñuela interpretará en primer lugar Primavera. Le pedimos, por favor, que nos acompañe en el escenario junto a la pianista. Los 3 poemas líricos son de 1923 y están escritos sobre textos del escritor y poeta astorgano Alfredo Nistal. Dedicados a su cuñada, Madame Chrysoberopoulos, es una obra atonal, producto de sus estudios en Alemania, organizada sobre la variación desarrollada, es decir, evitando cualquier repetición. Tanto métrica como melódicamente evita cualquier tipo de cuadratura. Hoy se escuchará Primavera.
En 1942, Fernández Blanco compone dos canciones amorosas, Lágrimas y En carne viva, con textos del poeta, escritor y periodista Enrique Nieto de Molina. Dichos poemas están organizados en cuartetas de versos de 6 sílabas y rima consonante. Sobre este texto de amores y desamores, Evaristo utiliza giros melódicos de carácter popular, frases simétricas donde se introducen secciones instrumentales y repeticiones en forma de canción. Rosa
Como nos ha gustado tanto, ¿qué les parece si les pedimos a Julia Franco y a Adriana Viñuela que se despidan con una canción de propina? Han elegido Lloraba la niña, de las dos canciones de cuna de Evaristo Fernández Blanco. Thank you.
Gracias, Julia. Adriana, en este punto del memorial vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos, emplazándoles a disfrutar en la segunda parte del estreno del audiovisual Caín y Abel, proyecto del director de orquesta José Luis Temes. Gracias. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del homenaje. Es para mí, como concejala de música del Ayuntamiento de Astorga, todo un honor el poder intervenir en este merecido homenaje a nuestro querido maestro astorgano Evaristo Fernández Blanco, dando lectura a una laudatio que pone de manifiesto la figura del notable maestro como docente, como músico y como compositor. Hoy, con este merecido homenaje, queremos redescubrirlo. Queremos agradecer a uno de los más ilustres músicos astorganos toda su obra. Evaristo Fernández Blanco nació en Astorga. Fue un niño cuando frecuentaba las clases de los maestros de capilla de la Catedral Manuel Ansola y Marcelino González, quienes le enseñaban los primeros rudimentos de armonía. Con apenas 14 años se traslada a Madrid para estudiar en el Real Conservatorio de la capital. Allí es alumno de Tomás Bretón y Conrado del Campo. Entre otros ilustres maestros, compone su Vals Triste, la primera de sus obras orquestales. Los excelentes dotes mostradas desde sus comienzos, entre otras cosas, logra el premio extraordinario del Real Conservatorio por su composición Impresiones montañesas, lo que le permite obtener una beca otorgada por la Sociedad de Autores de España y viajar a Berlín, una de las grandes cimas de la música de aquel momento. En esta ciudad se pondrá a las órdenes del prestigioso director Franz Reca. Son tiempos de aprendizaje intenso, de abundantes encuentros con autores tan llenos de entusiasmo como él. De una abundante producción musical, poemas líricos, obertura sinfónica para gran orquesta, trío en do mayor para piano, violín y violonchelo, movimiento perpetuo para piano y las dos danzas leonesas para orquesta se suceden a un ritmo frenético. Pero la Guerra Civil Española quiebra de manera abrupta esta trayectoria. Desaparecen muchas de sus partituras, pierde su trabajo, buena parte de sus amigos y compañeros marchan al exilio. Evaristo Fernández Blanco se sumerge en un doloroso exilio en el interior de su propio país. Su esposa fallece en 1943 víctima de la hambruna, que le conduce a ejercer su oficio muy por debajo de su verdadera valía. Actúa como pianista en cafés y teatros, interviene como pianista y arreglista en algunas zarzuelas y revistas y cada vez más cansado va dejando de lado la composición. Con el retorno de la democracia, su situación no mejora de manera sustancial, más allá de algunos estrenos esporádicos. Sus últimos años quedan marcados por un olvido casi completo por parte de la sociedad en general y del ámbito musical en particular. Una marcada sordera contribuye a reforzar este aislamiento. Evaristo Fernández Blanco fallece en Madrid en 1993. Su obra apenas es conocida y mucho menos representada en la actualidad. No obstante, quizá las cosas cambien en breve. En febrero de 2017, la Orquesta de Radio y Televisión Española, bajo la dirección de José Luis Temes, quien está desarrollando una intensa actividad para recuperar su música, interpretó su emotiva obertura dramática, una pieza compuesta en la localidad pontevedresa de Villascón durante el año 1940, escondido por temor a las represalias políticas. Poco a poco y poco se sabe en las enciclopedias e incluso en las historias de la música española sobre el nombre y sobre la obra de Evaristo Fernández Blanco. Perteneció a la generación del 27 y, al igual que otros músicos de su generación, siempre siguió su propio camino, buscando siempre que sus obras se abriesen un hueco en el repertorio de la historia de la música española. Fue un músico de su tiempo, un compositor que tomó parte en los acontecimientos musicales de la sociedad que le rodeaba, participando también en la vida sociopolítica, en las instituciones y en los organismos republicanos. A pesar de las dificultades a las que tuvo que hacer frente por este hecho, nunca renunció a sus principios ni convicciones, aunque esto le supuso no poder desarrollar su profesión.
Hoy, este prestigioso astorgano representa claramente la fractura que sufrió la creación artística española con la tragedia de la Guerra Civil. Su gran talento creativo se vio truncado por el conflicto bélico, sufriendo las consecuencias de la represión política del franquismo. Nos dejó escrita una interesante obra, influida por la estética de la Escuela de Viena y que abraza también los lenguajes vanguardistas del impresionismo y el neoclasicismo en una época en la que en nuestro país continuaban las polémicas en torno al nacionalismo. La figura de Evaristo Fernández Blanco ha tenido que esperar al siglo XXI para ser conocida y reconocida. Un trabajo de recuperación que se iniciaría en el Bimilenario de Astorga en 1986 con el concierto realizado en el Seminario de la ciudad, donde se estrenó el Cuarteto Cromático, obra que en esta fecha dedica a la ciudad de Astorga, siendo editada por el Consistorio. Este proceso continúa con la grabación de algunas de sus obras de cámara, de la Integral Sinfónica y las publicaciones de Carlos Celada, Gutiérrez San y el monográfico realizado por la revista Astórica. Excepciones contadas que habían sacado ciertas obras del astorgano de los archivos donde había quedado relegado tras el conflicto bélico. Esta recuperación patrimonial ha sido investigada con rigor científico, musical e historiográfico, ordenada y catalogada su legado, analizando su música y reconstruyendo su trayectoria artística en el contexto de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Es un ejercicio imprescindible y riguroso de reparación histórica y patrimonial con el que hemos podido aclarar aspectos vitales del astorgano desconocidos, como su posición familiar en la Astorga de la primera década del siglo XX, o esclarecer episodios poco abordados como las citadas relaciones profesionales como docente, su trabajo en Unión Radio, su vinculación a las instituciones republicanas y sindicales, su autoexilio en Pontevedra, Vitoria y Barcelona, o la vinculación a diversas compañías teatrales de posguerra. Además, hemos podido datar algunas de las obras conocidas del maestro y principalmente descubrir nuevas partituras, entre las que debemos destacar la que hoy por hoy consideramos su primera obra, el Vals El Fresco, que ha sido depositada en el legado del compositor en el Ayuntamiento de Astorga, escrita en 1916 y regalada en 1917. Esta partitura, por su valor como primera obra conocida de un jovencísimo músico, ilustra el fondo de la cubierta de la monografía y además hemos podido recuperar una canción con texto de él también astorgano. Don Evaristo fue un compositor con gran oficio y capacidad de adaptación a las distintas circunstancias vitales que sufre a lo largo de los años, lo que le permite trabajar en dos líneas complementarias: la música de consumo y las obras que verdaderamente responden a su anhelo expresivo de modernidad. En este texto redescubriremos a un músico con aspiraciones a conseguir el éxito en la música lírica, que cultiva de forma intermitente pero continua a lo largo de su carrera. Y a un hombre de ideales férreos, que en 1939 inicia la composición de su obra cumbre, la obertura dramática, su testamento emocional, una partitura que tanto por su calidad musical intrínseca como por su valor narratológico extramusical debería incluirse en el repertorio sinfónico. El estudio de este compositor y el análisis de su obra pretenden contribuir a la profundización en el conocimiento del panorama musical en la España de la primera mitad del siglo XX, escribiendo una nueva página en la historia de la música española y la generación de la República. Mediante la difusión del mismo, reclamamos la necesidad de que el nombre de Evaristo Fernández Blanco figure entre las grandes personalidades artísticas de la época, recuperando su músico como patrimonio artístico de su generación y legado para las generaciones venideras. Desde el Ayuntamiento de Astorga, desde todos los astorganos, con este homenaje queremos ser depositarios del legado material e inmaterial que Evaristo Fernández Blanco nos ha dejado en herencia con su música, y por ello queremos dar a conocer y compartir lo grandioso que fue como persona y como músico con este emocionado y merecido reconocimiento. Quiero agradecer asimismo a todas las personas que hoy estáis rindiendo este homenaje y que nos estáis acompañando. Muchas gracias por vuestra
vuestra compañía y espero que podáis seguir disfrutando del homenaje a Evaristo Fernández Blanco. Muchas gracias. Tras las palabras de la concejala de Música del Ayuntamiento de Astorga, Marcelina Gómez, en la segunda parte de este memorial dedicado a Evaristo Fernández Blanco se estrenará el audiovisual Caín y Abel de José Luis Temes. José Luis Temes es un reconocido y acreditado director de orquesta que no limita su trabajo creativo a la dirección orquestal, sino que entra en otras varias disciplinas. Es el creador del proyecto Luz, en el que ha realizado varios audiovisuales. Temes abrió el mes dedicado a Evaristo Fernández Blanco con una gran conferencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y será él mismo quien lo cierre hoy aquí con esta película que se estrenó en el Teatro Real el pasado día 10. El proyecto Luz, Sinfonismo Español Iluminado, es un proyecto personal de José Luis Temes que se propuso llevar la música sinfónica española, casi toda desconocida, al concepto de videoclip tan utilizado por los rockeros, poperos y cantautores. Su intención era la de promover su difusión a través de las imágenes. Se ha hecho realidad, de momento, con Luz 1, Rimas Infantiles y la música de María Rodrigo, Luz 2, Manrique, Sorolla y el mar, con Manuel Manrique de Lara, Luz 3, Exequias para Fernando Sóbela con música de José Luis Turina, Luz 4, Arbós, sobre Enrique Fernández Arbós, Luz 6, El nuevo cielo con música de Santiago Landares y Luz 5, Caín y Abel, el que hoy se presenta con música de Evaristo Fernández Blanco. Nacido en Madrid en 1956, José Luis Temes ha estado al frente de la mayor parte de las orquestas españolas y de otras varias de diferentes países, como la Filarmónica de Londres y Gulbenkian de Lisboa. En sus 30 años como director ha dirigido el estreno de más de 300 obras, en las que se incluyen 4 óperas y varios ballets. Ha grabado más de 80 discos, en su mayoría de música española, y ha participado en festivales internacionales de música nueva en Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Zagreb, Viena y Lisboa, entre otros lugares. En 2009 recibió el Premio Nacional de Música. Temes ha compaginado la dirección con su trabajo como profesor, conferenciante y gestor. Además de pronunciar más de 400 conferencias, es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un tratado de solfeo y varias biografías. En 2010 publicó una primera novela, 3 cuentos para Ita. Recibimos a José Luis Temes, autor del audiovisual Caín y Abel, que él mismo presentará a continuación. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, querida Cristina, por esta presentación tan amable, cariñosa y exagerada, sin duda. Les presento un audiovisual, una película, para que ustedes se hagan su idea. Su duración es de media hora aproximadamente, 29 minutos, si no recuerdo mal, de manera exacta, que toma como punto de partida la que yo creo que no hay duda que es la obra maestra de Evaristo Fernández Blanco, que es la obertura dramática. Esto siempre es difícil de poder afirmar de una manera rotunda cuál es la mejor obra de un compositor, pero yo creo que en este caso, por alguna razón, la fe que puso, la tragedia que tenía detrás de sí don Evaristo al enfrentarse a estos pentagramas, sin la menor duda, guió su pluma para escribir esta obra verdaderamente a un nivel de primerísima categoría, no solo española, sino internacional, europea, de su tiempo. Como quizá de ustedes, quien conozca el repertorio europeo contemporáneo, saben que hay una obra igualmente sobre la tragedia de la guerra, que es la Sinfonía Leningrado de Shostakovich, la Sinfonía 7. Obra, por otra parte, muchísimo más larga en duración. La séptima de Shostakovich es 1 hora y 20 de música aproximadamente, es una sinfonía muy extensa. Yo no creo que haya duda en que esta es una obra de primerísima categoría, que ojalá que este Caín y Abel, el audiovisual que ahora presentamos en Astorga y que se estrenó en el Teatro Real de Madrid la pasada semana, pueda lograr su difusión nacional e internacional, sobre todo a partir de esa maravilla para la difusión musical que es Internet. Hay que también observar que yo conocía a Evaristo Fernández Blanco a partir de 1985, si no recuerdo mal. Trabé muy buena amistad con él. Hablé muchísimo con él de muchísimos temas.
Y es un hombre que que había renunciado a la difusión de su música. Es decir, vivía él mismo alejado de lo que eran sus propias partituras, su propia producción pasada. Incluso daba la sensación, aunque no sé hasta qué punto esto era algo verdaderamente cierto o era un cierto parapeto que él se ponía, daba la sensación que no le interesaba absolutamente nada su música. Afortunadamente hay un momento de inflexión en esto en el que ustedes se acordarán, muchos de ustedes, sobre todo los que han podido vivir en León y han tenido frecuente contacto con el Auditorio de León, maravilloso edificio de acústica espléndida por el que han pasado algunas de las más importantes orquestas españolas e internacionales. Digo, el director del auditorio en aquel momento, Daniel Gutiérrez Sanz, hombre también muy vinculado a Astorga, por cierto, hizo un trabajo excelente de pionera recuperación de la figura de don Evaristo. Pero es sobre todo después el Festival de Música Española que él fundara, que Daniel fundara y que hoy dirige con extraordinario acierto ese gran experto en música española y, por supuesto, músico violinista excelente, el mismo, que es Miguel Fernández Llamazares, el festival que ha promovido desde el fondo la difusión de la música de don Evaristo, incluso con 2 discos pioneros que recuerdo que publicaron hace no muchos años. Quiero decir que la recuperación de don Evaristo, aunque hay algunas personas a las que nos ha tocado de manera muy directa, pues es obra y resultado de un colectivo en el cual el Ayuntamiento de Astorga, sin duda alguna, ocupa y sin duda ocupará un lugar preeminente. Me centro ya en 2 palabras sobre la película específicamente que van ustedes a ver. Cuando yo inicié el proyecto Luz, junto con mis 2 queridísimas amigas y videógrafas, Julia Rodríguez y Marta Berzal, casi diría que iba a empezar por la obertura dramática. Era una obra que quería llevar a la pantalla de manera inmediata. No lo hice, sin embargo. ¿Por qué no lo hice y por qué he esperado a esta sexta entrega del proyecto Luz para abordarlo? Por una razón muy sencilla, porque el proyecto Luz partía, como su nombre de alguna manera quiere entrever, partía con una indicación de excelencia desde el punto de vista del ser humano, de la luz, de la luminosidad, de lo grande que puede llegar a ser el comportamiento humano y su conducta. Por eso Luz 1 aborda, de la mano de María Rodrigo, la excelencia de la labor de los educadores, sobre todo en el siglo XIX, en la escuela tanto pública como de las órdenes religiosas, que trabajaron y trabajan y nos ofrecieron un legado sin medios, sin remuneración económica de primera categoría. Luz 2 vincula la música de Manrique de Lara con la excelencia de Sorolla, con el arte por el arte, con la belleza, con el color. Luz 3 es sobre una figura mecenas, pintor de gran categoría como fue Fernando Zóbel, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuento esto? Porque la obertura dramática de Fernández Blanco es una obra sobre la guerra, es una obra sobre la tragedia, es una obra sobre lo salvaje que puede llegar a ser el ser humano. No nos engañemos, evidentemente, y se lo advierto de entrada porque hay algunas imágenes que pueden resultar duras, aunque no se preocupen, no se alarmen. Soy consciente de que hay unas líneas rojas que no se deben traspasar nunca desde el punto de vista de la ética y la estética de las imágenes en una película, en este caso, o en un audiovisual. Digo, es una película sobre la salvajada del ser humano, sobre hasta dónde es capaz de ser salvaje el ser humano. Don Evaristo acaba de vivir en primera persona la tragedia de la batalla del Ebro, en la cual él participa, en la cual él es víctima. El horror del bombardeo está representado admirablemente en toda la segunda sección, en toda la segunda parte de la obra. Una sección en la que toman protagonismo nada menos que 8 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, 2 tubas, 6 percusionistas. Es decir, es una obra abrumadora, aterradora. Y no nos engañemos, la película tenía que ser aterradora desde ese punto de vista. Nos muestra hasta qué punto el hombre puede llegar a las cloacas del ser humano, a lo más infame de su comportamiento. Pero, sin embargo, Evaristo Fernández Blanco, y a diferencia de lo que ocurre con la Sinfonía Séptima de Shostakovich sobre la tragedia de Leningrado, digo, a diferencia de Shostakovich, don Evaristo encamina después su obertura dramática hacia las maravillas sobre las que puede hacer el ser humano. Es decir, el Caín y el Abel. El Génesis se abre, después de la creación de la naturaleza y de la creación del hombre, con algo terrible. El Génesis nos cuenta que un ser humano va a asesinar a su hermano.
Caín asesina a Abel. Es la mayor metáfora de la tragedia del ser humano y que va a escribir buena parte de nuestra más negra historia. Pero también nos deja claro que hay un lado del ser humano absolutamente prodigioso, capaz de lo mejor. Y ese es el ángulo en el que yo quería para el Proyecto Luz, para mi película, para Caín y Abel. Lo que pasa es que no encontré nunca, pasaban los meses y no encontraba, desde el punto de vista de las imágenes, cómo reconducir al oyente, al espectador, cómo reconducirle desde ese odio, desde esa tragedia que nos invita casi a taparnos los ojos mientras vemos los primeros minutos del bombardeo, cómo podíamos reconducirle hacia lo más grande del ser humano. Y ahora ahí viene la anécdota, si ustedes me permiten. En ese momento, una queridísima amiga de mi familia, de mi mujer, de mis hijas y mía misma, que estaba embarazada, primer hijo del matrimonio, el parto se le adelanta y da a luz con 27 semanas. El límite entre la vida y la muerte. Las posibilidades de sacar adelante un ser humano con 27 semanas de gestación en la madre son muy pequeñas. Y eso me obliga a mi mujer, a mí, a mi familia, a irla a visitar a La Paz, al departamento de neonatología, pionero y puntero en el mundo en recuperación, en intento de recuperación casi milagrosa de seres humanos que apenas son casi un proyecto de vida. Y ese es el momento en el que yo digo, ya tengo el contraste, ya tengo hacia dónde voy a encaminar Luz 5, la abertura dramática. Ya sé hacia dónde lo voy a encaminar. Y a partir de ahí no quiero contarles mucho más porque spoilearía, como ahora dicen los jóvenes, el resto de la película. Al mismo tiempo, hay que decir que la obertura dramática de Don Evaristo, que es para una orquesta enorme, inmensa orquesta, camina poco a poco hacia una estilización final admirable en la cual la orquesta cede el protagonismo al violonchelo solista, al primer instrumentista de violonchelo, sentado a la derecha de la orquesta, del director de orquesta, que al final, después de la masacre, después de la salvajada, después del horror, canta una bellísima melodía acompañado de la orquesta, que es un canto de esperanza al ser humano. Al mismo tiempo me preguntaba yo dónde llevaríamos ese canto de esperanza del ser humano al final. La primera imagen que uno puede tener es llevarlo a esos cementerios de guerra terribles, esos mares de cruces que tantas veces hemos visto, no tanto en España, que hay menos, pero sí en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pero no dejaría de ser un final trágico, un final desesperanzado. Ese es el momento en que yo coincido con una ONG verdaderamente maravillosa que se llama Música en Vena, quizá algunos de ustedes la conozcan, que llevan la música a los hospitales, a enfermos terminales, a enfermos que están recibiendo cuidados paliativos, quimioterapia, etcétera, etcétera. La idea de los neonatos en un hospital, la idea de Música en Vena, la idea de tocar para esta gente las dos orillas de la vida, y ese sentido de que somos guardianes de nuestros hermanos, de los más desfavorecidos. ¿Y qué más desfavorecido que un bebecito de este tamaño que casi cabe en una funda de gafas? Lo mismo que el aviador masacra a cientos de seres humanos debajo de su avión, que ni siquiera tienen rostro, el neonato es un ser humano que casi apenas no tiene rostro. Por fin me cuadró el puzzle, por fin tenía un Caín, por fin tenía un Abel. Y este es el resultado de lo que he querido que sea Luz 5. Antes de todo eso, hay una pequeña introducción en la que centramos el personaje. Es como si un grupo de amigos en los cuales me cuento, mi propia familia o algunas otras personas, paseamos por esta bellísima ciudad de Astorga, a la que, por cierto, agradezco infinitamente las facilidades que ha dado para este rodaje, porque creo que no lo he dicho, pero lo tienen ustedes en el programa, Caín y Abel tiene el patrocinio del Ayuntamiento de Astorga y del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León, digo, como si paseáramos por allí y descubriéramos en estas bellísimas calles los lugares en los que pasó la infancia Evaristo Fernández Blanco. Todos los números de mi proyecto Luz están antecedidos de estos 6-7 minutos porque para ustedes son muy comunes y lo que aquí se ve pues es más o menos conocido. Pero piensen ustedes que esto, gracias a Internet, pues mañana se ve en Finlandia o en Sydney o en Montevideo o en Buenos Aires, ¿no? De modo que esta introducción creo que sitúa a lo que vamos a escuchar después. Por tanto, introducción,
Después los personajes, Caín y Abel. Les pido un poquitín de paciencia porque la introducción que hace don Evaristo es lenta, es lánguida, es muy contraria a la prisa con la que hoy día vemos este tipo de audiovisuales, y después la tragedia, la locura del bombardeo, para después ese final esperanzado en el ser humano. Temo si mis palabras han excedido unos minutos de lo que ustedes y yo hubiéramos querido, pero quería situarles cómo, por qué y hacia dónde ha sido encaminado este trabajo. Es un placer presentarles a todos ustedes, después del estreno absoluto en el Teatro Real de Madrid, este Caín y Abel, a partir de la maravillosa obertura dramática de Evaristo Fernández Blanco. Ojalá ustedes lo disfruten al menos la mitad de lo que nosotros hemos disfrutado montándolo para ustedes. Muchas gracias. Queremos también hoy recordar el acto de entrega de la Medalla del Bimilenario de Astorga a Evaristo Fernández Blanco en el año 1986. Por eso les vamos a mostrar aquellas imágenes, mientras le pedimos también al alcalde de Astorga, Arsenio García, que se vaya incorporando al escenario para dirigirnos unas palabras. Agradeciendo vivamente la presencia de un astorgano ilustre, hoy vivamente recuperado por todos, que se llama don Evaristo Fernández Blanco, para el cual, por supuesto, que es su protagonista. Si ustedes lo tienen a bien, vamos a brindarle un entrañable aplauso. Muy buenas tardes, ya noches, ciudadanos. En nombre del Ayuntamiento de Astorga, de la Concejalía de Música, con doña Celi Gómez, también la Concejalía de Cultura, con doña Emilia Villanueva, en nombre de este Teatro Municipal Manuel Gullón, nuestro agradecimiento a todas las personas que han intervenido en este homenaje, a Marigel Delgado, Max Alonso, a don José Luis Temes, a las artistas que nos han acompañado hoy. Y me gustaría traer aquí las palabras, un poema de una persona que fue contemporáneo de Evaristo Fernández Blanco, un poeta greco-egipcio, el famoso Constantín Cavafis, del primer tercio del siglo XX, en un poema titulado La ciudad, un poema que habla de las esperanzas de la vida vital y artísticas truncadas, del caminar por las calles de una ciudad y de ese ansia de creación que todo artista lleva en su interior. Decía así este poema, escrito en 1910, titulado La ciudad. Dijiste, iré a otra tierra, iré a otro mar. Otra ciudad ha de haber mejor que esta. Cada esfuerzo mío es una condena dictada, y mi corazón está como un muerto enterrado. ¿Hasta cuándo estará mi alma en este marasmo? A donde vuelva mis ojos, a donde quiera que mire, veo aquí las negras ruinas de mi vida, donde pasé tantos años que arruiné y perdí. No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares. La ciudad
te seguirá. Vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios estarás viejo, y entre las mismas paredes irás encaneciendo. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra tierra no lo esperes, no tienes barco, no hay camino. ¿Cómo gastaste aquí tu vida en este pequeño rincón? Así en toda la tierra la viviste y pusiste fin. Que este poema no sea el epílogo, por supuesto, de la vida de don Evaristo Fernández Blanco. Su obra, que se atesorará en la Casa de Cultura, en la Casa Panero, entre todo ese legado, también este magnífico cortometraje audiovisual de José Luis Temes, quedará allí recogido junto con el de tantos artistas que han hecho grande a esta ciudad. Ninguna ciudad es más grande que los hombres y mujeres que han nacido y que han vivido en ella. Y en este caso, la vida de don Evaristo Fernández Blanco quedará recogida, quedará recuperada. Esa labor que empezó en los albores de la transición democrática en 1978, en el bimilenario de la ciudad de Astorga, en los comienzos del siglo XXI, y hoy aquí, en abril del año 2019, que tenga su continuidad. En nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Astorga, gracias a todos ustedes, gracias a todos los que han hecho posible estas jornadas. Y la vida sigue, la ciudad continúa y es obligación de los que vivimos en la ciudad recordar a nuestros mayores, aprender sus enseñanzas y continuar con lo que ellos nos enseñaron. Muchas gracias. Buenas noches. Despedimos ya este memorial Evaristo Fernández Blanco mientras escuchamos el Vals Triste, agradeciéndoles su presencia y recordando a todas las personas que han adquirido su tarjeta, que a continuación nos trasladaremos al casino para disfrutar de la cena. Este recital ha sido posible gracias a la actuación de la pianista Julia Franco y la soprano Adriana Viñuela, el trabajo del director de orquesta Luis Temes, la coordinación de Max Alonso, la producción artística de Marigel Delgado, los diseños de Antonio Morales, los dibujos en los carteles de Sendo, la producción a cargo del Ayuntamiento de Astorga, Concejalía de Música, y la colaboración del Centro de Estudios Astorganos, Marcelo Macías, y la Asociación de Amigos de la Casa Panero. Gracias a todos por su compañía y feliz noche.